Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos permanecer en pie todavía, Padre. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor. Ya estuve bendiciendo, Señor, a todos nuestros hermanos que van a estar conectándose, Señor, en cualquier lugar del mundo. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga en esta mañana. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Gloria al Señor. En este día vamos a continuar con las parábolas del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, al capítulo 23. La frase especial está en el versículo 24. En un contexto más amplio, el Señor estaba hablando palabras bastante directas, bastante claras, nada simbólicas, pero aún así en medio de esas palabras serias, necesarias, seguramente llenas de amor, aunque con un rostro adusto de todas maneras, Él usó una figura y es la que está aquí en el verso 24. Dijo el Señor: guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lógicamente que el Señor estaba hablando en forma de figuras, pero estaba hablando cosas claras. Esta expresión que aparece aquí en el verso 24 es como la culminación de lo que Él empezó a decir desde el versículo 16. Todo este capítulo 23 prácticamente es una reprensión fuerte del Señor, porque a veces ninguna otra cosa sino una reprensión fuerte nos despierta. El Señor es un Señor lleno de misericordia, de amor y muy tierno. Y yo pienso que todos nosotros conocemos esa cara del Señor. Pero hay ciertos males que no se curan con pañitos de agua tibia. Requieren reprensiones fuertes. Son reprensiones hechas en amor, como dice Proverbios. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos son los besos del que aborrece. Entonces aquí el Señor nos tiene que despertar con palabras fuertes, con palabras que nos retratan para librarnos, como las de esta conclusión del verso 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y que están en medio de otras cosas, pero esa conclusión parcial dentro del contexto del capítulo comienza, como dije anteriormente, del verso 16, y sería bueno que lo consideráramos. Amén. Verso 16. En primer lugar, el Señor está hablando aquí de un contraste entre el mosquito y el camello. Y Él hizo este contraste después de estas palabras que vamos a ver ahora.
tanto el mosquito como el camello aparecen en la lista de la palabra como animales inmundos. Por eso los mosquitos físicos se colaban, porque nadie quería tomarse una bebida o una sopa con un mosquito, porque era inmundo. Se tenía que colar en un colador cuando le caía un mosquito a la sopa, si no se volvía inmunda la gente. Entonces dice en el libro de Eclesiastés que las moscas hacen oler mal el perfume del perfumador. Puede ser que haya trabajado mucho con un buen perfume, pero le cayó una mosca que es inmunda también. Y esa mosca echa a perder todo el perfume, porque nadie se va a echar un perfume con una mosca que le cayó, que es inmunda. No es que la mosca sea hedionda, sino que está entre los animales inmundos. El mosquito también está entre los animales inmundos. Los musulmanes tienen al perro como inmundo, pero no es solamente el perro, están los mosquitos y están las moscas también. Pero los musulmanes solo al perro. Le tienen un gran terror al perro. Entonces, lógicamente, se debía colar el mosquito. Y cuando tú ves la lista de los animales inmundos, el primero que aparece en la lista, entonces vamos a dar los pasajes bíblicos que ustedes miren ahí. Proverbios 27:6, Levíticos 11, del 1 al 47, Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Entonces la lista es el camello porque no tiene pezuña hendida ni rumella. Los dos eran cosas inmundas. Lo curioso es que algo había acontecido con las conciencias y no se lograba discernir el peso de las cosas. A veces llegamos a enceguecernos de tal manera que no vemos la medida real de las cosas. Y aquí se le dedicaba todo a colar el mosquito. El Señor no nos está diciendo que comamos con mosquitos y todo, no. Pero nos está diciendo que hagamos distinción entre el mosquito, que es pequeñito, y el camello, que es bastante grande. Y esa distinción empieza desde el verso 16. El Señor hace una serie de preguntas en este contexto, después de decir lo siguiente: ¡ay de vosotros, guías de ciegos! El problema es doble. El problema es de ceguera. O sea, cuando uno es enceguecido, uno no ve las cosas como son. No las ve en su verdadera realidad, a menos que la gracia de Dios nos derribe y nos ilumine. Entonces el primer problema es que somos ciegos. La palabra ciegos es la segunda palabra, pero ser ciegos es el primer problema. El segundo problema es todavía más grave, porque siendo ciegos nos ponemos de guías. Preferible quedarse solo ciego, pero no ser un ciego guiando a otros, porque nos llevamos a todos al hueco, amén. Todos vamos al infierno si somos ciegos, y además de ser ciegos somos guías de ciegos.
todos vamos al hoyo, amén. Porque un ciego no mira para dónde va, ahí va con el palo, pla, 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 mirando a dónde va, y de repente se va a un hoyo que el palo no lo toca y plum, cae al hoyo, así como cayeron los carros allá en la China, que la lluvia rompió la carretera y se hizo un gran barranco, un gran hoyo, y ahí se fueron 43 carros, se fueron volando para abajo y murió un montón de gente. Más de medio centenar de gente murieron hace poco, hace 3 días, porque se abrió la tierra. Entonces, el segundo punto es la palabra ciegos, amén. La segunda es guías. Preferible es quedarse solo ciego, pero no ser un guía, guiando a otros, porque nos llevamos a todos al hoyo. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís. Y aquí comienza el Señor a mostrar las cosas que suelen suceder en el ambiente ciego de la religiosidad, de la hipocresía típica de los fariseos. Pero lógicamente que no es un problema solo de aquella secta, es un problema del ser humano, de cualquier iglesia, que no se ponga a la luz de Cristo, que no se deje llevar por el Espíritu Santo. Todas aquellas denominaciones que, gloria al Señor, que guían a un pueblo. Por ejemplo, la Iglesia Católica está guiando a un montón de gente al infierno. Son ciegos y guías de ciegos. Están dirigiendo a millones de personas a la idolatría. Entre más días, más santos aparecen. Mire, ayer salió una noticia que se quemó una iglesia allá en México, y solo la estatua de la Virgen María dice que se salvó. Y eso les va a traer más idolatría, porque el diablo es astuto. Dice la Biblia que entre todos los animales que había en el huerto, la serpiente era la más astuta de todas. Y el diablo es astuto. No se dieron cuenta que esa imagen estaba metida en un vidrio, y ahora ya dicen que es un milagro que sucedió. Ahora la van a venerar, la gente se va a venir de arrastras de todos los lugares para venir a adorar a ese muñeco, a esa figura, porque hay ciegos que son guías de ciegos. Si alguno jura por el templo, dice, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos, o sea, personas sin sensibilidad y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? Esta es la pregunta importante que dirige el Señor, y la dirige de una manera fuerte, la dirige como un golpe de boxeo a nuestras conciencias. ¿Cuál es el mayor? Como quien dice, no te das cuenta que tú tienes la escala de valores invertidas. ¿Qué está pasando con tu conciencia? ¿Cuál es el mayor? Esa es la pregunta
el oro o el templo que santifica el oro. Realmente el templo santifica el oro del templo y el oro dentro del templo. Mineralmente no tiene ningún cambio, pero el oro en el templo es consagrado, amén. Entonces es el templo el que santifica el oro. A Dios no le importa el oro, a Dios le importa el oro consagrado. Lo que hace la diferencia no es el oro, lo que hace la diferencia es la consagración. Sin la consagración las cosas no tienen valor. Luego dice lo siguiente, también decís, si alguno jura por el altar, eso no es nada. Ustedes pueden jurar por el altar, le decían los judíos, los saduceos, fariseos, que ceguera no captar el valor del altar. El Señor coloca dos cosas valiosas, cosas que para Él son valiosas, dos cosas valiosas, cosas que son muy valiosas para el Señor. Nos hablan de Cristo y la iglesia, que son las cosas valiosas para Dios. El altar nos habla de Cristo, del amor de Cristo por nosotros, de la muerte de nosotros con Cristo para ser libres para Dios y entonces edificar casa para Dios, el templo. Pero a ellos no les importa el templo, les importa el oro. No les importaba el altar, sino que les importaba la ofrenda. Decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Como quien dice, jurar por el altar es indiferente. El altar no tiene ningún valor. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es el mayor? Les dice Jesús. Vuelve y pregunta al Señor otro golpe de boxeo a nuestro corazón. ¿Cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Si esa ofrenda no está en el altar, deja de ser ofrenda para hacer simplemente una payasada, un rito, una postura, pero no es para Dios. Dios solamente recibe lo que le es consagrado, lo que es puesto en unión con Cristo en el altar, que colabora con la edificación de la casa de Dios, que está simbolizada en el templo. Para el Señor el altar y el templo son las cosas mayores, no el oro ni la ofrenda. Porque si ese oro no está en la casa de Dios, es algo perdido. Y si eso que se puso en el altar no se pone en el altar, deja de ser realmente una ofrenda. Lo que santifica la ofrenda, lo que la separa para Dios, es el altar. Después él hace otras preguntas, aclarando aquí. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. O sea que el altar incluye la ofrenda. No se puede separar la ofrenda del altar, porque se jura por el altar, se jura por lo que está sobre de él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que está, por lo que en el templo está, lo que habita ahí por dentro. No se puede hablar de templo sin hablar de habitantes de ese templo, sino que
razón tendría si no hubiera un habitante? ¿Cómo sería? Sería un hueco, pero no un templo. Es templo por causa de que hay quien lo habita, amén. Dice el verso 22, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, como lo decía Isaías capítulo 66, versículo 1. Dios, el cielo es tu trono. Así dijo Dios en Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Entonces el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. No es simplemente trono, es el trono de Dios. Es decir, no es cualquier cosa. Porque en él se sienta Dios. Entonces jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Si miramos en Lucas, él menciona también la ruda, las hortalizas. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, no hay mención de menta, no hay mención de la ruda, del eneldo, de las hortalizas. Lo que dice el Antiguo Testamento respecto del diezmo, lo podemos leer en el Levítico 27, el Deuteronomio capítulo 14. Podemos ir ahí a Levítico 27, los versículos 30 y el 32. Dicen que es lo que se diezmaba. Dice así, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Aquí el diezmo se refiere al grano, a la simiente y al fruto. Es cosa dedicada a Yahvé. En el verso 32 dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahvé. Las vacas, las ovejas, el grano, el fruto y los animales. El Deuteronomio 14, si ustedes me acompañan ahí, en el verso 22 también dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces Dios aquí nos está refiriendo el diezmo al grano. No estoy diciendo que haya pecado en diezmar la ruda o en diezmar también la menta, porque la ruda no es un grano, son unas hojitas. El eneldo son también unas hojitas. La menta son hojitas. Las hortalizas son unas hojitas. El comino sí tiene un granito. Y Dios había hablado de manera específica del diezmo del grano, del diezmo de los animales. Pero ellos habían llegado a ser tan fieles que diezmaban también el comino, el cilantro. Imagínense ustedes pesando las hojitas para ver cuáles eran para el sumo sacerdote. No es que está mal hacer eso. Lo que está mal es la actitud legalista, como dice en el libro de Eclesiastés. No seas demasiado justo, porque has de destruirte. No quiere decir que uno no pueda ser injusto. Quiere decir que hay una actitud fariseica, donde uno es melindroso con las cosas, se pone excesivamente cuidadoso de las cosas externas,
pone demasiada atención a lo que aquí el Señor llama al mosquito, que también había que colarlo. Claro, no había que comer con mosquitos, pero el problema está en no darse cuenta del camello, que es lo mayor. El camello es grande y ellos dejaban pasar el camello. No se daban del gran camellote que se están tragando, y el mosquito lo tenían que colar. Cuando le caía un mosquito, ahí tráigame el colador de que aquí se metió un mosquito. No vamos a comer esto inmundo, pero se comían el gran camello. Dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan o engullen el camello, o sea que algo acontece en nuestra conciencia cuando perdemos el contacto con Dios, cuando seguimos en aquella actitud de la parábola pasada que consideramos del fariseo y el publicano, que oraba consigo mismo. Él vivía una autocomplacencia, él vivía en una justicia propia, y es la justicia propia la dependencia de lo que uno hace, es la dependencia de lo que uno pretende merecer, lo que nos lleva a ser excesivamente minuciosos con esas pequeñas y descuidar o no captar las cosas mayores, las cosas verdaderas. Por eso dice, ciegos. Por eso el Señor hablaba aquí en el versículo 23 de Mateo 23, diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y Lucas añade la ruda, las hortalizas, si dejáis lo más, porque si hay lo más, hay lo menos. Si hay lo primero, hay lo segundo. Y hay lo tercero. No es que lo tercero no tenga su lugar en el tercer puesto. Si las cosas terceras tienen su lugar en el tercer puesto, el problema es poner las cosas terceras en el primer puesto. El problema es poner las cosas en el lugar del arca y dejar el arca descuidada en el patio o en el atrio. Hay un orden establecido por Dios en prioridades. Existen enfermedades en la conciencia, debilidades, amén. La palabra del Señor nos menciona la conciencia con diferentes adjetivos. Por una parte, Pablo en Romanos capítulo 9, verso 1 dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esta frase, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, significa que la conciencia debe trabajar junto con el Espíritu Santo. La conciencia fue diseñada para ser el instrumento del Espíritu Santo. La conciencia debe ser formada por el Señor en Cristo para que represente la voz misma del Señor, del Espíritu, amén. Ni tampoco se quede más acá del Espíritu Santo. Nunca nuestra conciencia, si ha sido redimida, si Jesucristo se ha ido formando en ella, es una conciencia que puede representar la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, hay algunos versículos en la Biblia que le ponen otro adjetivo a la conciencia. A veces habla de mala conciencia. Una mala conciencia no es una conciencia en el Espíritu Santo.
Una mala conciencia es una conciencia acusada, es una conciencia cargada por la culpa. Y en el caso de la mala conciencia, lo más probable es que esa culpa sea verdadera, por eso se llama mala conciencia. Se habla de purificar nuestros corazones por la sangre de Cristo, de toda mala conciencia, y por eso también habla de buena conciencia. Hay palabras donde dice Pablo, yo con toda buena conciencia he hecho esto. Mi conciencia no me acusa, esa es una buena conciencia. La persona puede tener la tranquilidad de haber hecho las cosas de la mejor manera que sabía y podía, de la manera recta que era capaz en unión con Cristo. Entonces, ese es otro adjetivo diferente. Ahora se llama conciencia buena o buena conciencia. Lastimosamente hay otros 3 adjetivos en el Nuevo Testamento que se le agregan a la palabra conciencia. Por ejemplo, Pablo los usa tanto en Romanos como en Primera los Corintios, hablando de conciencia débil. Ustedes quieren ver conmigo algunos de estos pasajes. Vamos a ir allá a Romanos y a Primera los Corintios, y después vamos a Timoteo y a Tito para ver algunos adjetivos que el Espíritu Santo le coloca a la conciencia. Esos adjetivos la denuncian como enferma o la declaran como recta. Entonces, en Romanos capítulo 14 primeramente, y luego a Primera los Corintios, tanto el capítulo 8 como el capítulo 10, vamos a mirar ahí unas cosas. Empecemos en Primera los Corintios capítulo 10. Pablo empieza a decir así desde el versículo 23 al 33. Todo me es lícito. Pablo tiene una conciencia fuerte, una conciencia pura, y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea que hay cosas lícitas que son inconvenientes. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Noten cómo Pablo podía distinguir lo lícito de lo conveniente. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Es decir, nuestra conciencia en relación con la comunidad en que estamos. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de la conciencia. Es decir, Dios hizo todo, del Señor es la tierra y su plenitud. No hay ninguna cosa que Dios no haya hecho que esté mal. Todo lo que Dios hizo es bueno y nada es de desechar si se toma con acción de gracias y santificado con oración. Así Pablo tenía esa certeza. Entonces él decía, comer sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y continúa, si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, como quien dice, antes de poner la carne a vender, en el matadero te la ofrecieron a la estatua de María o a la estatua
de algún ídolo o cualquier otra estatua, entonces dice Pablo aquí, no la comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Nos va a explicar, no la tuya, porque tú sabes que eso es carne común y corriente. Para ti es carne, amén. Para ti no es sacrificio. Y aquella estatua es un palo, amén. Tiene ojos y no puede mirar, tiene oídos y no puede oír, tiene boca y no puede hablar, tiene patas y no puede caminar. Si hubiera tenido patas, si hubiera podido correr esa estatua donde se quemó la iglesia de ayer, hubiera salido corriendo esa estatua, pero como tiene patas y no puede correr, no se movió de ese lugar, pero como tenía vidrios alrededor no se quemó. Pero si le hubiera entrado fuego, no se hubiera movido de ahí, se hubiera quemado toda. Entonces, para el que ofreció esa carne, esa vaca, primero a una estatua, a una virgen, según ellos, que es virgen, no es virgen de nada. El hermano Quintero, él, gloria al Señor, cuando él estaba en vida, él limpiaba esas estatuas allá en la iglesia católica. Y un día dijo él, voy a ver qué tiene esta estatua más allá, porque todas las patas salen así para afuera, y él dijo, voy a ver qué tiene más para arriba, dijo el hermano Quintero, y le subió el vestido, y cuando le subió el vestido, la estatua más para arriba era un aparrazón de hierro que tenía, estaba toda fea, todas las patas tenía, todas las patas le figuran como que es gente, pero también todas las manos, lo demás para adentro es puro hierro. Las manos estas están metidas en una gran varilla de hierro que viene ahí metido aquí para el esqueleto del cuerpo. Y el hermano Quintero se quedó sorprendido de ver a esa estatua. Dijo él, voy a registrarle a ver más para arriba a esta estatua. Era una caparazón de hierro que tenía. Entonces, el que sacrifica primero es a la Virgen de María, ese animal para ese, por motivo de que ese ya sabe que se lo sacrificó a la estatua. Nosotros no debemos de comer porque si no él se va a perder. Miren, el cristiano está comiendo de lo que yo le sacrifiqué a la estatua. Pero dice que para Pablo, él sabía que eso era carne, que la estatua no era nada, amén, que es un palo, una estatua de yeso, pero como para el otro es algo, entonces el otro tiene escrúpulos, entonces a veces por amor, aunque tú tengas libertad y conocimiento, a veces por amor soporta los escrúpulos del medio, amén, en el cual vives, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, amén. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro. Y si yo con agradecimiento participo, porque se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro. Y si yo con
con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces ahí viene la respuesta. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Aquí Pablo nos está mostrando, como lo dice en el capítulo 8, que hay una relación en la conciencia y el conocimiento. Aquellos eran guías ciegos, no tenían el conocimiento del Espíritu, no tenían la mente renovada por el Espíritu, entonces sus conciencias no funcionaban según el Espíritu, sino que eran corrompidas, cauterizadas y débiles. Vamos ahora al capítulo 8. Vamos a leerlo desde el 1. Dice ahí: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Está hablando a los hermanos normales de la iglesia que tienen conocimiento. Más ahora dice, el conocimiento envanece, porque hay peligro de que, porque yo tengo conocimiento, me creo superior al otro y paso por encima de los escrúpulos de la conciencia del otro. Mire que ahí tenemos a un yerno que es musulmán y ahora sí me va a guardar para no comer chancho delante de él, porque ya me di cuenta que ahora la palabra me está dando duro a mí también. Entonces él casi ya no quiere ir a los cumpleaños porque los mexicanos comen bastante chancho. Entonces, por motivo de este yerno que tengo, no vamos a comer chancho más delante de él, para que no se nos desinfle. Pero el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de todas las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, ese es el conocimiento, que un ídolo nada es en el mundo. Oigan, católicos, un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débiles, se contamina. Entonces noten esta cuestión. Aquí Pablo menciona la palabra conciencia débil, le agrega el apellido débil, y dice que esa conciencia débil se debe a dos cosas: a falta de conocimiento y a un hábito
O sea, las personas se habitúan a ciertas actitudes, pensamientos, sentimientos, reacciones según una cosmovisión que tienen, que a veces no es verdadera, a veces esa cosmovisión no coincide con la palabra de Dios. Dice, tú tienes conocimiento, pero el otro no tiene conocimiento, entonces su conciencia es débil. O sea que la conciencia se relaciona con el conocimiento en la medida en que tú conoces la palabra del Señor, tu conciencia se va afinando y va hablando conforme al Espíritu Santo. Pero si tú estás habituado a otra cosa, ese hábito y esa falta de conocimiento debilitan tu conciencia. ¿Qué es una conciencia débil? En este contexto, pregunta, una conciencia que le acusa más de lo normal, una conciencia que no le permite recibir la gracia de Dios. Pablo tenía certeza de la gracia de Dios y por eso tenía una conciencia fuerte. Pero las personas que no se basan en la gracia de Dios, sino en su propia justicia, tienen una conciencia débil. Para ellos es todo impuro. Nada lo hacen con una conciencia limpia y con un motivo puro. Siempre están viendo la quinta pata del gato y los bigotes del diablo, y así están pensando de los otros, porque como dice el dicho muy popular en Colombia, el ladrón juzga según su condición. Si el ladrón, él actúa de cierta manera, entonces piensa que todos actúan igual. Igual le está pasando a los policías ahora. Ahora los policías agarran parejo a la gente. No importa que no sean ladrones, para ellos todos son ladrones. Ahora se van a agarrar a una gente, la tratan mal, la maltratan, casi la matan, porque para ellos toda la gente son ladronas, para ellos toda la gente son narcotraficantes. Cuando les dicen de alguno que tocó una mujer, ya ellos ya están con el pensamiento que la violó, que le hizo esto, que le hizo el otro, y van detrás como que son perros. Por eso se sobrepasan ahora los policías, porque ahora el mundo está corrompido y ellos ya tienen la mente que todo es malo. Antes, mire, cuando yo vine aquí a Toronto, cuando uno andaba borracho, el mismo policía lo agarraba y lo llevaba a la casa para que fuera a dormir tranquilo a la casa. Ahora, si un policía te agarra, ahí mismo te da una gran revolcada. Te pone la máquina, si no te pone esa máquina para que sueltes el fuego, ahí mismo te da unos grandes golpes, te maltrata. Y después te lleva todo enchachado para la cárcel. Y ya después vas para donde un juez. Y el juez te da una sentencia que tienes que comprar esa misma máquina que te puso el policía para que te esté chequeando el aliento y que se lo mandes a ellos cada vez que te tienes que ir allá según lo que haya dicho el juez. Cada día tienes que irte a presentar con esa máquina a ver qué fue lo que pasó, cómo está tu aliento,
Eso no sucedía antes, pero ahora la conciencia de estos policías se ha corrompido. Ya la conciencia ya no la tienen normales. Hay policías perversos y malignos. Volviendo al verso 8 dice, mire, la implementación que han puesto ahora, cada día se inventan leyes aquí en Toronto. Ahora se andan con un perro ahí en la calle que es peligroso, un bulldog, de esos que muerden. Ahora han puesto la multa de $100,000. Y la multa para los parqueos también le han subido 3 veces más. Entonces todo se ha ido acrecentando por culpa de alguna persona. Ahora está la campaña, cuidado con andar chupando en estos días, porque desde ahora se va a desatar una campaña de que todos tienen que soltar el aliento. Si te has tomado una cerveza, vas a ir a la cárcel, te van a dar una gran multa, te van a suspender la licencia. Son inventos cada día. Y otro invento que se han sacado es que ahora han autorizado ir a tomar a los parques. Hay licencia para tomar en los parques ahora, pero te inventaron la otra parte ahora que te van a examinar a ver si has tomado. Es para hacer negocio que se inventan las leyes, porque primeramente pusieron la licencia para emborracharse en el parque y ahora pusieron la otra parte. Van a examinar a todos aquellos que andan manejando, y si los encuentran borrachos, yo creo que el policía se va a poner ahí a la puerta del parque o por ahí escondido. Cuando vea salir alguien del parque, él ya sabe que ese viene borracho, y ahí está el negocito, el negocio grande. Entonces volvamos al verso 8, dice, si bien aquí viene el conocimiento, la vienda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Amén. Pero mirad que está la libertad vuestra. No venga a ser tropiezo para los débiles. Ya les decía a quién. Aquí se refiere a los débiles en la conciencia. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, si alguno me ve ahí en el patio de la iglesia católica, van a decir, mira, el hermano Adén ya se convirtió a los ídolos. Yo ya no voy a esa iglesia, ya no voy a creer más, mejor no me arrimo ahí porque ahí está la estatua de la Virgen María. No me arrimo ahí porque si me mira algún cristiano débil, va a pensar mal y va a pecar. Para ti no hay ningún lugar de ídolos. Para ti simplemente es un restaurante y estás comiendo un bistec que el Señor te proveyó. Y claro, por ahí hay una estatua de palo. Para ti es un palo. Para ti es un pedazo de yeso. Para ti, miren, en aquel hospital de San Joseph, hay estatuas ahí en la entrada del hospital. Hay estatuas de que son de pura piedra. Para mí es una estatua que no hace nada. Para ti es un palo, para ti no hay ningún problema.
Pero para el otro hermano dice, para mí es un ídolo y esa comida fue ofrecida a ese ídolo. Usted no está comiendo carne, está comiendo sacrificio. ¿Se da cuenta? Él lo piensa como si fuera un sacrificio. Aún en el mundo evangélico sucede eso. Hay personas que piensan que si comen una cosa de tal X, entonces puede ser que sea una cosa sacrificada a los ídolos. Para él es así. Para ti es dulce, el dulce, amén. La carne es carne. La papa, pero no el papa de Roma, la papa es papa. Pero para el otro es sacrificio, ¿se dan cuenta? Entonces si el otro lo tiene como sacrificio, tú por amor a él, para ti carne es, y para ti es papa, pero para el otro no. Entonces por el amor al otro, tú llevas la carga, los escrúpulos del otro, aunque no teniendo los mismos escrúpulos, dice. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ya va corriendo del pastor. Pastor, están en pleno servicio. Mira, eso es lo que pasa aquí en estas iglesias. En pleno servicio, cuando están cantando las alabanzas, eso no lo sacan por el video, solo sacan la predicación. Pero usted venga a ver lo que pasa cuando están cantando. El pastor manda a traer a la hermana, manda al diácono allá a la silla donde están cantando los hermanos, y manda a traer a la hermana. Ella está bien gozosa cantando y la interrumpe un diácono que el pastor la está llamando allá a la oficina. El pastor no está en el ambiente gozándose con los hermanos, sino que está allá en la oficina. Llama y llama a la gente de los chismes que le llevan los hermanos débiles. Fíjese, pastor, que ya había la hermana que andaba con un pantalón. Va a traérmela, le dice el pastor, en pleno culto. La hermana ya gozándose, y en pleno culto. El pastor nunca está en un culto. Usted va a ver los servicios, el pastor no se asoma hasta que ya empieza la predicación, porque todo ese tiempo se lo lleva ahí poniendo disciplina a la gente, mandando a traer a fulano tal, y ya terminamos y vaya a traer el otro, porque hay hermanos débiles que van con el chisme. Van a decirle al pastor, fíjese que la hermana se pintó la cara. Yo la miré que andaba con las cejas cortadas. Vayan a traérmela, dice, porque él, amén. Entonces, si algún hermano débil te ve sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, porque él ya tiene ese instinto, amén. La carne es igual. La diferencia está en que aquel lo interpreta como sacrificio a los ídolos, ya que debido a su conocimiento y a su hábito, le funciona así su conciencia, y después por querer imitar al otro que es tan fuerte, se siente acusado. Por eso dice, y por el conocimiento tuyo se perderá.
Esta palabra se perderá, no es en el sentido de perdición, sino que se perjudicará el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo pecáis, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Santo, aleluya, gracias Señor por tu palabra. O sea, para ti es carne, pero para tu hermano es sacrificio. Entonces, para no hacer tropezar a tu hermano en su conciencia débil, no comas. Entonces note que puede haber conciencia en el Espíritu Santo, conciencia mala, conciencia buena o conciencia débil, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Timoteo y Tito. En las cartas a Tito y a Timoteo, Pablo menciona otra clase de conciencia. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, que es lo que pasa en el mundo religioso, donde a veces la conciencia, por falta de conocimiento, por entenebrimiento del entendimiento, por el hábito de un medio ambiente, no funcionan según Dios, sino que funcionan según ese mal conocimiento, según ese hábito de su medio. Entonces llegan a ser más calvinistas que Calvino, o más papistas que los papas, o más cristianos que Cristo. Miren lo que dice aquí en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente, ese es el Espíritu de Dios con mayúscula, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando uno oye esa expresión apostatar de la fe, pareciera que son personas que van a negar a Dios, que no van a creer más, pero no es esa la apostasía de la fe a la que en este contexto se refiere. Amén, no es eso lo que Pablo está hablando aquí. Aquí no es tener la fe en la gracia de Dios, sino conducirse por regulaciones de matrimonio y de alimento que los demonios inspiraron. O sea que los demonios también trabajan sobre las conciencias. No solo el Espíritu Santo trabaja sobre las conciencias. Satanás se le llama el acusador de los hermanos. A veces vienen bajo un ataque de acusaciones indefinidas y tú no sabes qué es, y miras tus pecados, confesaste tus pecados al Señor y Él te perdonó, pero no animas a creer que te perdonó. Hermano, esos son los demonios. Uno tiene que decirles, señores, por favor, ustedes no tienen nada que ver conmigo en mi relación con Dios. Apártense en el nombre del Señor Jesucristo. Y tú te centras en el Señor, porque por este verso que vamos a ver acá, vemos que además de los hábitos y la falta de conocimiento, también los demonios afectan el funcionamiento de la conciencia humana. Entonces dice acá, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, espíritus que no le dejan tener confianza, actuar en fe, en libertad, sino debajo de escrúpulos y melindrines exagerados que vienen del susurro de demonios
atormentadores. Si vas a la izquierda, te dice, ¿por qué? ¿Por qué no fuiste a la derecha? Y si vas a la derecha, te dice, ¿por qué no fuiste a la izquierda? Nunca te dejarán contentos. Si estás en la base de la justicia propia, le das lugar a esa clase de espíritus. Si estás pensando que eres mejor por algo que tú mereces y haces, le das lugar a esa clase de espíritus, porque solo por la gracia de Dios, por la sangre del Cordero, estamos delante de Él, y siempre solo por eso estaremos, nunca porque seamos mejores o merezcamos algo, nunca sobre la base de nuestra justicia propia, sino en la base del sacrificio suficiente del Señor Jesús. Sigue diciendo, apostatarán de la fe, ya no creen más, ya no confían más, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. Hay iglesias que se dedican solo a manipular a la gente. Esas son doctrinas de demonios. Y noten que estas doctrinas no vienen así como de ateo o como maldad abierta, no. Vienen como religiosidad, doctrinas religiosas, y explica por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, se dan cuenta. Aquí el adjetivo es diferente. Ya no es conciencia débil, ni mala, ni buena, ni en el Espíritu Santo, sino cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Cuando hay una cauterización se pierde la sensibilidad legítima. Una conciencia cauterizada es una conciencia que no tiene una sensibilidad correcta hacia Dios. Entonces, como no hay sensibilidad legítima hacia Dios, viene una serie de imaginaciones, hábitos y demonios que le hacen funcionar la conciencia muy distinto a como Dios quiere que funcione. Tú no pienses que el asunto de la conciencia es una cosa boba. No. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. No se daban cuenta de que lo importante era lo mayor y lo más grande, pero ellos se olvidaban de eso y estaban pendientes de esas minuciosas de la ruda, del comino, pero no estaban viendo el camello. Esa es una conciencia cauterizada, sin equilibrio, dominada por escrúpulos, a la vez ceguera. Hay personas que pueden ser dueños de una empresa que van todos los domingos al culto, no faltan al culto, pero tratan a los obreros terriblemente. Allá en el trabajo no les pagan bien, los tratan mal. Amén. Eso me dijo un hermano que estaba trabajando allá en el Niagara Falls, en San Catherine. Me llamó un día que estaba trabajando con un pastor que trabaja en la construcción, y dice que el pastor los trataba mal, les pagaba una nada, $100 al día les pagaba, y tenían que trabajar 12 horas. Ese pastor los trataba recontra mal
y vayan a ver en las predicaciones el pastor barría con toda la gente. Les daba una buena barrida a los miembros. Entonces, no los tratan mal. ¿Cuánta gente ha sufrido por personas que se dicen ser cristianas? Dicen hablar en el nombre de Dios y le aplican la inquisición o la tortura a una persona sin respetar su conciencia. No sabe que ese hermano te está mirando, que eres un pastor, que eres un cristiano. Le estás afectando su conciencia, lo estás desanimando, lo estás echando para el infierno, lo estás perdiendo por causa de la conciencia de este hermano. Gloria al Señor. No piensen que nuestra conciencia no necesita el tratamiento del Señor. Necesita estos golpes del Señor. Ciegos, ¿cómo coláis el mosquito y tragáis el camello? ¿Cómo es que torturamos a otro? ¿Cuántas cosas han sucedido en la historia? Dice que en el nombre de Dios, no dice Jesús, viene la hora cuando alguno que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Es posible hasta matar al otro, matar a siervos de Dios, pensando que le estamos sirviendo a Dios. ¿Qué está pasando con las conciencias? No tienen la luz de Dios, y si tienen operación de demonios, se dan cuenta. Entonces sigue diciendo, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¡Qué santurones! Ahora es obligatorio el celibato. Prohibirán no solo que ellos no se casan, sino que los atormenta su conciencia por normas buenas que Dios creó para que se multiplique la tierra, la raza. Ellos son tan santos, como decía, que no solo ellos, sino que quieren gloriarse en los otros y les prohíben a los otros lo que los demonios atormentan en ellos. Ellos se sienten atormentados y le transmiten a los otros sus mismos traumas. Entonces, ¿qué dice aquí? Lo dice claro: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que solo Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido. Otra vez viene la relación del conocimiento con la conciencia. Se dan cuenta, y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces puedes comer, puedes casarte, y casado puedes tener relaciones sexuales. Si puedes, no es pecado. Esa no es la manzana prohibida, mi hermano Luis del Toro. Tienes que casarte. Estar en el celibato es una doctrina de demonios. Entonces tienes que casarte, Luis del Toro. Ya eres hermano porque tienes un gran conocimiento de la palabra del Señor. Entonces tienes que hacer lo demás. A menos que sea del otro bando, no se puede casar. Amén. Pero si es hombre, tiene que casarse. Tener hijos no es pecado.
tener una mujer no es pecado. Dice el proverbio que el que encuentra mujer ha encontrado algo bueno, amén. Pero muchos están diciendo que la manzana es prohibida y dicen que esa es la manzana, ¿se dan cuenta? Por no conocer la palabra de Dios, que todo lo que Dios creó es bueno y que nada es de desecharse. Si se toma como Dios quiere. Pasemos a Tito y con esto vamos a terminar el día de hoy. Pasemos a Tito y después a Romanos. Vamos a la epístola de Tito. No Tito, el hermano que está allá ¿cómo se llama? En Honduras. Se fue de aquí para Honduras, no. Versículo 15, Tito capítulo 1 y versículo 15 dice, el apóstol Pablo a Tito, noten, lo dice en Romanos, lo dice en Corintios, lo dice en Timoteo, porque Pablo, que vivía en la fe, en la gracia, que estaba luchando con esa justicia propia farisaica, tenía que decir esto por la derecha, por la izquierda, por arriba, por debajo, por todas partes, amén, para poder limpiar toda esa maleza. Pablo tenía que decirlo por todas partes, amén. Y también ahora que se ha llenado un poco de maleza, hay que decirlo. Pablo enseña así y ahora le dice a Tito, su compañero, todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia, noten la relación de conocimiento y conciencia, su mente y su conciencia ponen primeramente por lo que pasa en la mente, lo que uno piensa, lo que uno está habituado a pensar, afecta su manera de percibir en su conciencia. Dice, su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, aquí viene otro adjetivo que el Espíritu Santo le coloca a ciertas conciencias. Conciencias corrompidas. Todo es puro, pero para alguien no es puro. Eso es lo que quiere decir esto. Aquello lo que quiere es esto. Siempre pensando lo peor, porque ellos mismos son corruptos y piensan que todos son iguales. Su mente y su conciencia están corrompidas. Volvamos a Romanos capítulo 14, dice el verso 13 lo siguiente, así que, dice Romanos, así que, ya después vamos a ver un poquito de eso, aplicado a la iglesia, pero mientras tanto nos estamos deteniendo más en el funcionamiento de la conciencia, según Dios, o según los hábitos, según la oscuridad, según la ceguera, según los demonios, dice. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya no estemos nos juzgando más los unos a los otros, dice. No hagan pleitos en la iglesia ahí, que mire que es hermano, que es hermana. Y esos son unos grandes pleitos. De balde fue esa gran renovación que hiciste. Si en la iglesia hay unos grandes pleitos, todos se están yendo, ¿y qué pasa? Señor, hemos comprado las sillas nuevas, hemos reparado toda la iglesia, inodoros nuevos, y la iglesia sigue vacía. Yo pensé que se iba a llenar, Señor. No se llena porque ahí hay acusaciones entre unos y otros. Por eso es que no se llena. Amén. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros.
porque se veían criticando, devorándose entre sí los hermanos, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Amén. Esos pleitos en la iglesia, esos desaniman a la gente, mi hermano. Lo estoy diciendo en el amor de Cristo. Eso desanima, eso envía a la gente al infierno, mi hermano. Que no hayan esos pleitos, de esos desatinos en la iglesia. Ay, Señor, sino más bien decir no poner tropiezo o ocasión al hermano. Yo sé, ese es el conocimiento recibido por Dios. Pablo estaba seguro de lo que era vivir en la gracia de Dios. Él vivía en la ley del Espíritu de vida. Yo sé y confío, la fe no apostató, la retuvo, confió en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Cada cosa que Dios creó, la creó Dios para algo bueno, tiene un funcionamiento bueno. Claro que uno la puede pervertir en sí misma, fue creada para un bien. Dios no creó nada malo. Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios sabía los problemas que habría desde el principio, y por eso después de cada cosa dijo, y vio Dios que era bueno, e hizo esto, aquello, y vio Dios que era bueno, hizo aquello y aquello, y vio Dios que era bueno. Luego hizo al hombre y a la mujer, y lo puso sobre todo, y vio Dios que era muy bueno. Ya solo bueno, sino muy bueno. Y después que dice Pablo, yo sé y confío que en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. No lo es en sí mismo, es algo adjetivo para él. Para él lo es la relación, otra vez entre mente, conocimiento y conciencia. Para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Entonces sigue diciendo Pablo, pero aún así también, sabiendo que tengo libertad en esto, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no haga que por la comida tuya se pierda, gloria al Señor, o se pierda mi yerno. Así es que nos vamos a refrenar a comer chancho. Gloria al Señor, aleluya. Entonces se perjudica aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Para ti es un bien, pero para el otro es inmundo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en este sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz, a la buena edificación. No destruyamos la obra de Dios por causa de la comida. Si a los sabáticos no les gusta que comamos chancho, si tenemos un sabático ahí a la par y vamos a comer chancho, no lo vamos a comer. Por causa de este sabático que le han prohibido comer chancho, que dice que el chancho es inmundo. Y si el sabático dice que no hay que ir a la iglesia el día domingo, porque para él dice que
es la marca de la bestia, entonces le vamos a hacer caso al sabático. No, ahí sí se equivocó el sabático, porque vamos a ir los domingos, aunque se muera este sabático, amén. Aunque se revuelque como quiera revolcarse, nosotros vamos a continuar el día domingo, aunque para un sabático sea la marca de la bestia, sea lo que sea, porque esta es una doctrina de demonios, amén. Entonces hay doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios. Vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Aleluya. Padre, gracias te damos, Señor. Dios, por tu palabra. Mañana continuamos, porque apenas vamos en el comienzo. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Gracias, Señor. Vamos a leer todas las palabras que nos gustan. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Por lo demás, hermanos, no vamos a leer toda la palabra, amén. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así mismo traerá con Dios a los que durmieron con Él. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, seremos arrebatados. Eso nos gusta. No, vamos a leer toda la Biblia. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Dios Santo. Aleluya. Bendito, Señor, a nuestro hermano. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta separar el alma y todas las coyunturas, Señor, los pétanos que disciernen los pensamientos, las intenciones. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso, bendito, Señor. Derrama tu gloria y tu gracia, Padre. Derrama de tu Santo Espíritu. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, aleluya. Gracias, Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde.